Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana con el liderazgo de Hugo Chávez, Estados Unidos y sus gobiernos aliados han intentado que los militares se subleven contra el gobierno elegido por el pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha mantenido firme y aferrada a la Constitución, sobre todo en este momento de golpe de Estado en el país, donde se ha autoproclamado un presidente que no solamente es inconstitucional, sino está fuera de toda regla y convivencia democrática. Ahora bien, ¿cuáles son las razones profundas que hacen que la Fuerza Armada siga firme en la defensa de los intereses del Estado-Nación? ¿Cuáles son las motivaciones históricas, políticas y sociales, culturales, que explican su lealtad, no a un partido político, sino al pueblo y a la democracia? ¿Qué diferencias existen entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la del resto del continente? ¿Cuál es ese ADN libertario que aún marca la existencia antiimperialista, socialista y, aunque a muchos no les guste, chavistas? Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Pongamos el punto en la I. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha puesto su capacidad técnica, su fuerza de trabajo y sus conocimientos organizativos al servicio de los más humildes. Un ejemplo de ello es el compromiso de las Fuerzas Armadas con el Plan Bolívar 2000, el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, de limpieza de calles, de saneamiento ambiental, para enfrentar enfermedades, de recuperación de la infraestructura social en zonas urbanas y rurales, entre otros objetivos. El Plan Bolívar 2000, que tuvo a los militares como protagonistas, comenzó a aplicarse durante el primer año de gobierno de Hugo Chávez. Fue entonces cuando buena parte de la oficialidad más joven intensificó sus vínculos con los sectores sociales más humildes, templando aún más su conciencia social. Hemos levantado nuestra voz institucionalmente, sin partidismo alguno, para decirles, caballeros de la antipatria, caballeros de la disociación, ¿verdad? Caballeros del divisionismo, del entreguismo, alto un momento, aquí hay un Estado, aquí hay una patria, aquí hay un pueblo, aquí hay unas instituciones, aquí hay una democracia, aquí hay una constitución, aquí hay soldados que quieren y que garantizan precisamente ese principio fundamental de la independencia nacional. Recordamos muy frescamente los acontecimientos del 11 de abril del 2002, 12, 13 de abril del 2002, cuando aquí se dio un golpe de Estado brutal, un golpe de Estado que, bueno, deshizo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un acto y donde se gritaba irónicamente democracia. Eso, como tú bien lo recuerdas, bueno, está muy fresco en nuestras mentes, en nuestra memoria, y también fresco también en la conciencia del papel que debe jugar el soldado venezolano hoy en día a favor de su democracia y a favor de la institucionalidad y de la paz del país. Ahora, siempre en estos últimos 3 meses, porque vamos a hablar, no han sido estos últimos 3 meses, 4 meses, de embates contra la institucionalidad, contra la Fuerza Armada en este caso. Hay que recordar que en febrero del 2014 también tuvimos un acontecimiento parecido, de menor intensidad, hubo mucho menos muertos, esta vez hubo más de 100 muertos y más de 1000 heridos, lamentablemente, muertos civiles y militares que nos duelen a nosotros, a todos, por iguales, porque son venezolanos. El 27 de febrero de 1989 marcó un antes y un después en la toma de conciencia de los militares venezolanos, cuando se vieron enfrentados a la orden de utilizar sus armas contra el pueblo en un hecho lamentable que se conoció como el Caracazo. Políticas neoliberales habían obligado a la población a lanzarse a la calle en protesta por el hambre y el gobierno de turno utilizó a la Fuerza Armada contra los civiles. Miles fueron asesinados. Allí se avivó
en una parte de los oficiales jóvenes la necesidad de un cambio radical de la Fuerza Armada y la sociedad. La revolución comenzaba. Ya en la segunda década del siglo XIX, Bolívar señaló que era indispensable la integración latinoamericana. Es célebre su frase en la que señala: los Estados Unidos de Norteamérica parecían destinados por la providencia a plagar a América de miserias en nombre de la libertad. Sin dudas, una frase de absoluta vigencia y actualidad. El ideario bolivariano es sustancial en la formación de los cuadros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y en ese ideario reconoce su origen. Debo mencionar también a nuestro libertador Simón Bolívar, el pensamiento del libertador Simón Bolívar, quien prácticamente es el diseñador de esta estrategia consolidada y direccionada por nuestro comandante supremo. La opinión pública ha cambiado absolutamente a nuestro favor, vale aún más que los ejércitos. Fíjense la importancia que le daba nuestro libertador Simón Bolívar a la opinión pública. Esta feliz mutación nos ha puesto en estado de contar con grandes medios para procurarnos objetivos militares. Y debo recordarles otro pensamiento donde enfatizaba que la imprenta es la artillería del pensamiento en ese tiempo. Hoy en día, General Suárez Rodríguez, considero que los medios visuales, los medios de comunicación, incluyendo hasta las redes sociales, son un arma fundamental en la defensa integral. Son la artillería del pensamiento. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se reconoce a sí misma como continuadora no solo del pensamiento de Simón Bolívar, sino también de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora. 3 elementos que le dan el componente antioligarca y antiimperialista. Estos nombres de próceres venezolanos son parte de la memoria histórica de los militares de este país, que surgen y se actualizan cuando Hugo Chávez llega a la presidencia de la República, quien además borró la filosofía de formación militar de la Escuela de las Américas y recuperó las verdaderas raíces fundacionales del ejército de Bolívar. Eso explica muchas cosas en este momento. Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, fue un gran pensador venezolano, latinoamericano, universal y promotor de una pedagogía liberadora. El trabajo dignificante y la participación activa en los procesos de transformación política. Zamora, por su parte, retomó la bandera de Bolívar 30 años después de la muerte del Libertador y durante la Guerra Federal enfrentó política y militarmente a la oligarquía conservadora que buscaba truncar el sueño bolivariano. Conocido como el general del pueblo soberano, su principal bandera de lucha fue la redistribución de la tierra y la dignificación de los campesinos bajo el lema Tierra y hombres libres. De selva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Selva por Venezuela. Ante la tribuna de honor, las unidades de fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El soldado más aguerrido y feroz. Comando por Venezuela. Unidades de francotiradores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un tiro en defensa de la patria. Otro elemento fundamental para el análisis de las Fuerzas Armadas venezolanas es su lugar de formación. Buena parte de la oficialidad
que empezó su carrera militar a principios de la década del 70, no lo hizo bajo la influencia de la Escuela de las Américas, impulsada por Estados Unidos, y donde muchos hombres y mujeres, militares de otros países, aprendieron tácticas antiguerrilla que aplicaron contra sus pueblos. En la Venezuela de los años 70 se implementó el programa de instrucción Andrés Bello. Intelectuales, analistas y biógrafos de Hugo Chávez subrayan la importancia que tuvo ese plan en la formación de esas Fuerzas Armadas. Gracias a este programa, los cuadros del ejército estudiaron ciencias políticas, sociología, filosofía e historia de las ideas políticas. El plan Andrés Bello les daba a los oficiales nivel universitario y los cadetes egresaban con grado de subteniente, pero también con títulos de licenciados en Ciencias y Artes Militares. Hugo Chávez fue parte de la promoción Simón Bolívar II, que se formó entre 1971 y 1975 dentro del plan Andrés Bello. Honor en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, y que la diferencia del resto de los ejércitos del mundo es que vienen del pueblo y llegan a formar parte del alto mando militar. En otras naciones, si bien los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas provienen de sectores populares, estos oficiales no llegan a lugares de mando. Allí existe una casta militar que acapara los lugares más importantes, es decir, elitescos. Los militares venezolanos piensan como pueblo y sienten como pueblo. Una característica que ha sido atacada con la posverdad que los tiñe de violadores de derechos humanos cuando en realidad controlan el orden público, tal y como sucede en cualquier nación del mundo. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muchos de los oficiales, surgidos del seno de familias humildes, llegan a tener altas responsabilidades. Se habla de un ejército cuyos altos mandos conocen las carencias del pueblo, porque de allí ha surgido. Muchos de estos militares tuvieron un politizado entorno familiar y social que influyeron e influyen en sus ideas y acciones. El entorno civil influye en muchos miembros del ejército. Bolívar convirtió al pueblo en ejército. El pueblo en ejército. Y el ejército en pueblo. Y nosotros hoy, compañeros, soldados, camaradas, militares, estamos recuperando esa creación, recreándola. Ideas y milicias, ¿qué creación? Estamos retomando el camino, porque después partieron las ideas, las picaron en pedazos, partieron el Ejército Libertador, la Armada Libertadora, que fueron los dos componentes iniciales de la Fuerza Popular Libertadora. Era un pueblo hecho ejército, era un pueblo sobre las aguas, era un pueblo sobre las montañas, era un pueblo por todos lados. La batalla está cruda, la batalla está cruda. El enemigo anda por todos lados. Aquí se consiguió con un hueso duro de roer, aquí en Venezuela. Duro. Aquí pudiera acelerarse todo. Y no en perjuicio del pueblo, no. Con esa organización. Cada día hay que estar más organizado. Ideas y milicias. Ideas y partido. Ideas y organización. Proyecto, moral, mística, revolucionaria. Ejército y pueblo, pueblo y ejército. Fuerza Armada y su pueblo. Por eso aquí tenemos que dar gracias a Dios que nosotros hemos logrado encaminar los cambios y la revolución ahora, la revolución bolivariana, por la vía pacífica, y tenemos que cuidarla mucho. Y ustedes, señores generales, almirantes, tienen un gran papel que jugar como maestros en lo preventivo. No permitamos que un solo oficial, que un solo soldado de nuestra Fuerza Armada sea envenenado por esta oposición, por esta burguesía.
No permitamos que nadie sea envenenado, que nadie dude de que este es el camino. Fortalezcamos nuestros movimientos sociales, el pueblo, el Partido Socialista. Discutamos, fortalezcamos la idea, la conciencia de patria. Nosotros queremos paz. Nosotros queremos paz. La Fuerza Armada es una Fuerza Armada de paz. Es una Fuerza Armada humanista, es una Fuerza Armada que trabaja por el bienestar del pueblo. Sobre todas las cosas, una Fuerza Armada que respeta la Constitución y las leyes de la República. Principio fundamental. Trabaja con la ética y la moral ahí al lado. Profundo respeto a los ciudadanos y ciudadanas. Respeto a los derechos humanos. Y patriotismo. 4 principios fundamentales que emergen del seno del Comando Estratégico Operacional. Nosotros estamos en un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Aquí nadie le dice qué hacer ni cómo hacer. Pero hay unos elementos importantes. Fundamentalmente que nosotros los venezolanos fundamentamos nuestro accionar por la doctrina del libertador Simón Bolívar. El artículo 1 de la Constitución. Venezuela es irrevocablemente libre e independiente. Eso nadie nos lo puede quitar. La explosión social del 27 de enero de 1989, en rechazo a las medidas neoliberales de Carlos Andrés Pérez, generó un impacto crucial en el imaginario de las Fuerzas Armadas. La rebelión popular de ese día fue clave en la maduración de la conciencia política de esos oficiales, que luego serían protagonistas. Más adelante, la rebelión del 4 de febrero de 1992, donde por primera vez el pueblo ve a un funcionario responsabilizarse por sus acciones, a pesar del costo que pudiera conllevar. Esa persona fue Hugo Chávez. La mítica frase dicha por el entonces teniente coronel de "por ahora" es lo que va a plantear admiración en mucha de la oficialidad, al ver que la lucha continuaría a pesar de la persecución de su principal referente. Con Hugo Chávez ya en el poder, fue vital la Asamblea Constituyente que consagró las transformaciones sociales. De esa constitución se valieron los jóvenes oficiales y soldados para organizar la resistencia desde abajo ante el golpe de Estado del 2002. Y surgió un nuevo pensamiento militar basado en la alianza cívico-militar que representa la participación de todo el pueblo en la defensa de la nación y su integralidad. La capacidad militar se multiplicó por 10. Nacieron las milicias bolivarianas como el quinto componente de la Fuerza Armada de este país. Es el arma más poderosa al concebir la guerra como una guerra popular. Ante Dios, ante nuestro pueblo, en presencia de nuestra bandera, por nuestro compromiso histórico de seguir construyendo las bases de nuestra patria socialista, y con el corazón lleno de amor por esta patria, se hacen presentes en esta monumental avenida Los Próceres 25.780 combatientes patriotas, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, antioligárquicos, profundamente chavistas, revolucionarios, adiestrados y equipados para conducir operaciones en el nuevo concepto de la defensa integral de la nación. Hoy, 5 de julio, mi comandante en jefe, toda Venezuela y su Fuerza Armada celebra el Día de la Independencia. Hoy, la Fuerza Armada y su pueblo, en perfecta unión cívico-militar, le dice al mundo y a las oligarquías, donde quiera que estén: aquí están los verdaderos soldados de Cristo, los hijos de Bolívar, los hijos de nuestro comandante Chávez, y no vamos a permitir jamás injerencia de ninguna potencia extranjera. Mi comandante en jefe. No tenemos opción. La opción nuestra es la Constitución y la patria. Esa es la opción. No tenemos 3 opciones, así como tampoco tenemos 3 presidentes ni 2 presidentes. Tenemos un solo presidente. Es el presidente constitucional que resultó electo por la gran mayoría de los venezolanos en votaciones directas
democráticas, secretas, tal como lo manda nuestra Carta Magna y nuestras leyes. Venezuela es atacada por Estados Unidos y sus aliados para lograr garantizar el flujo de materia prima estratégica a sus viejos centros de poder. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en el ojo del huracán y no han podido doblegar ni penetrarla por su esencia antiimperialista que genera una gran ansiedad al Ejecutivo norteamericano. No logran entender que su ADN es patriótico y aferrado a la Constitución y a su soberano, el pueblo de Venezuela. La defensa de la soberanía y la lucha por un país más justo y libre siguen en el norte de su brújula. Leales siempre, traidores nunca, es el lema que hoy los acompaña. Pusimos el punto en la I.